Bueno, la batalla de las piedras es un hito importante. Tal vez menos recordado de lo que debería serlo de acuerdo a su importancia. ¿Por qué digo esto? Porque para poder entender la batalla de las piedras o comprender su importancia, hay que mirar el contexto de la época. En 1810 se iniciaba la revolución en el Río de la Plata, teniendo su puntapié inicial en la Junta de Mayo de Buenos Aires. Esa revolución, a la cual se le abren varios frentes contrarrevolucionarios, no le iba bien, en realidad, en el campo del enfrentamiento armado. Entonces, ¿qué pasa? Artigas, o mejor dicho, las huestes artiguistas, en Las Piedras logran el primer triunfo militar de la revolución rioplatense. El primer triunfo es de la revolución en el Río de la Plata. Y derrotan, diríamos, a las huestes españolas que estaban en el apostadero naval de Montevideo. Ahí España tenía sus mejores recursos en el apostadero naval. Si bien eran tropas acostumbradas a pelear en el mar, diríamos, y no en tierra, pero ahí es un triunfo realmente importante, el de Artigas. El de Artigas y de un ejército que no era ejército, un ejército que él mismo llama ejército nuevo, porque es la gente que ante las desconformidades existentes con la conducción española, se empiezan a sumar a las huestes revolucionarias. Entonces es importante recordarlo. Pero ¿qué pasa? A ver si puedo ser breve. Cuando nosotros ya sabemos lo que pasó con Artigas, ¿verdad? En la forma en que termina su tránsito por la revolución, con la leyenda negra, olvidado, defenestrado, ¿no? Adornado de todos los calificativos denigrantes que se podían usar en la época, pero llega el año 1900, o mejor dicho, fines del siglo XIX, nosotros empezamos ese difícil proceso que tiene nuestro país de construcción de su identidad, de definir una identidad nacional. Entonces hay todo un proceso en el cual se empieza a reivindicar la figura de Artigas. Llega el siglo XX y se van a conmemorar los 100 años de la revolución de independencia en América. Y Buenos Aires anuncia montones de festejos a los cuales nosotros teníamos que plegarnos, diríamos. Pero en el caso nuestro se empieza en el marco, yo te diría, de políticos, escritores, intelectuales, pintores, se empieza a reivindicar la batalla de las piedras como un hito fundamental, que lo era. Porque hay un revisionismo histórico también. Claro que sí. Entonces se empieza a reivindicar la batalla de las piedras de la mano de la reivindicación que se estaba haciendo del artiguismo, indudablemente. Como darle, diríamos, un hito fundamental a la identidad nacional, a la nación. A nosotros nos costó mucho definirnos como nación. Se precisaba un hito que estuviera por encima de las rencillas partidarias, de las luchas armadas, de la violencia de los últimos años, que la última revolución la habíamos tenido en 1904. Entonces se vio en la batalla de las piedras como ese hito a reivindicar, que de la mano reivindicabas, consolidabas la reivindicación de Artigas, diríamos, para la fundamentación de la nación. Entonces, el Uruguay tuvo grandes festejos en mayo de 1911. Las Piedras prácticamente fue remodelada, vino el primer obelisco, se festejó el Montevideo, fue objeto de estudios de distintos ámbitos esa situación. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Se reivindica principalmente la figura militar de Artigas, ¿no? Sus estrategias, cómo había derrotado ¿no? Pero en realidad ahí hay otra faceta más importante a reivindicar, que es el humanismo de Artigas. Ya ahí hay una beta humanista en el tratamiento a los derrotados, en el tratamiento que se le da a Posadas al ser derrotado, en el trabajo que según la historiografía hacen las mujeres
las mujeres que habían acompañado al ejército oriental, que terminan auxiliando también a los enemigos caídos en combate. Y eso es importante destacar, porque es una beta humanista que Artigas va a ir profundizando hasta plasmarse en el reglamento de 1815. Entonces, no es solamente reivindicar el hecho militar, que bueno, sí, fue un hecho militar importante, pero ahí hay otros componentes a tener en cuenta, diríamos, para nuestra historia, ¿no? Que es ese componente humanista que muchas veces lo olvidamos, y vaya se lo hemos olvidado.